Hola, este es mi primer vídeo largo. No tengo mucha experiencia, pero espero que os resulte informativo e interesante. Hoy hablaremos del tanque que ganó la Segunda Guerra Mundial. Aunque verdad son dos los que lo hicieron. Aunque los tanques alemanes como el Tiger I, el Tiger II, o muchos Panzer como el 4 y 5 tienen fama de ser muy buenos. La realidad es que estos tanques son muy buenos en uno contra uno. Pero son muy caros, difíciles de mantener y propensos a fallar, en una guerra larga y de desgaste. Necesitas tanques que trabajen en grupo, que sean de usar y tirar. Necesitas miles baratos, no pocos y caros. En este vídeo voy a hablar de los Sherman estadounidenses y los T-34 soviéticos. Estos dos modelos de tanques son lo ideal para las batallas y la guerra que se estaba desarrollando en 1945. Para que os hagáis una idea, un Tiger I valía en torno a unos $150.000. Hoy en día serían unos $3 millones. El T-34 valía unos $24.000. Hoy en día unos $500.000 y el Sherman unos $50.000, que hoy en día serían aprox $900.000. Es decir, en lo que los alemanes producían un Tiger, los rusos unos 4 a 5 T-34 y los estadounidenses de 3 a 4 Sherman. Para que os hagáis una idea, los alemanes producían relojes suizos que eran caros y complejos, y los aliados herramientas de trabajo. Ahora prosigamos con otros factores como logística y fiabilidad. Ahora hablaremos del T-34. No hay tanque más sencillo y barato que el T-34. No había ningún acabado de lujo. Si había una pieza que no era necesaria para moverse o disparar, no se le ponía. Esto permitía que en las fábricas de los Urales se produjeran miles de tanques al mes. El blindaje inclinado del T-34 fue revolucionario. Permitía desviar proyectiles sin necesitar blindajes tan gruesos como los de los tanques alemanes. Además, sus orugas eran muy anchas para poder andar por el lodo ruso donde otros tanques se hundían. Ahora hablaremos de cómo era estar dentro del T-34 y más tarde cómo era estar dentro del Sherman. Entrar en un T-34 era como meterse en una caja de herramientas gigante. Los rusos priorizaron tanto la producción que el interior ni siquiera estaba pintado en los modelos de 1942 para ahorrar tiempo. El ruido del motor diésel V2 era tan ensordecedor que la tripulación no podía hablar. Se comunicaban dándose patadas en los hombros. Y si eras el conductor, prepárate. La caja de cambios era tan tosca que muchos llevaban un mazo de madera para golpear la palanca y poder meter la marcha. No había lujos, no había espacio, pero había miles de ellos avanzando sin parar. Ahora vamos con el Sherman. El Sherman fue diseñado para ser enviado en barco a través del Atlántico. Sus piezas eran intercambiables. Si a un Sherman se le rompía el motor, podías ponerle el de otro rápidamente. Esto en la guerra y en el campo de batalla ayudaba a tener una recuperación mucho más fácil. Si a un Tiger se le estropeaba la transmisión en combate, era un tanque perdido. No se podía arreglar y los alemanes tenían la orden de destruirlos ellos mismos. Se decía que para destruir un Tiger se necesitaban 5 Sherman, pero la cosa es que los aliados siempre tenían esos Sherman y los alemanes no tenían otro Tiger. Además, los estadounidenses tenían grúas y camiones para recuperar Sherman dañados del campo de batalla, repararlos y devolverlos al campo de batalla a las 24 horas. Además, todos los Sherman tenían radio y buenos visores, lo que permitía estar bien comunicados entre tanques y disparar primero para un soldado soviético. Entrar en un Sherman era como entrar en un hotel de lujo. Tenía asientos acolchados, estantes para la comida, lo más importante, una radio en cada unidad. Mientras que los rusos se comunicaban con banderas, sí, banderas de colores en medio de las explosiones, los americanos podían coordinarse por voz en tiempo real. Pero el Sherman tenía un secreto para la moral: las escotillas. Estaba diseñado para que, si el tanque era alcanzado, la tripulación pudiera salir en segundos. Los americanos entendieron algo que los alemanes no. Un tanque se puede reemplazar en una semana, pero un veterano con 2 años de experiencia es irreemplazable. ¿Y el Tiger? Era como un reloj suizo, preciso, caro y extremadamente delicado. El interior era espacioso y tecnológico, con una óptica Zeiss que permitía ver a un enemigo a 2 kilómetros. Pero esa complejidad era su condena. Si una de sus ruedas internas se congelaba por el barro ruso, un fallo de diseño famoso por sus ruedas entrelazadas, tenías que desmontar hasta 9 ruedas para cambiar la que estaba mal. Mientras el Sherman y el T-34 estaban hechos para la guerra sucia y rápida, el Tiger estaba hecho para un desfile que nunca terminaba bien cuando llegaba el lodo. Voy a decir algunas curiosidades. No son importantes, pero por ejemplo al principio de la guerra al Sherman se le llamaba Ronson, por los encendedores, porque se incendiaba fácil, y cómo lo arreglaron con el almacenamiento húmedo, cajas de munición con agua.
O por ejemplo un conductor de Sherman entrenaba cientos de horas, mientras que por ejemplo algunos conductores de T-34 se iban al campo de batalla con solo 3 horas de entrenamiento porque necesitaban cantidad sobre calidad. Y ya casi estamos terminando el vídeo. Pero aún falta una cosa importante y la conclusión. El factor humano. El Sherman estaba diseñado para la supervivencia humana. Tenía escotillas de escape. Un veterano vivo vale más que un tanque nuevo, y el T-34 fue diseñado para ser operado por campesinos con poco entrenamiento. Era tosco y ruidoso, pero fácil de entender. En resumen, los tanques que ganaron la guerra no eran los más fuertes, sino los más numerosos y con mejor logística.